Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril
en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18